Hola a todos, nos presentamos. Yo soy Sofía Andrade. Yo soy Mariana Troncoso. Y yo soy Juana María Ramos. Y la novela que leímos es la de Los Miserables. La novela sigue principalmente la vida de Jean Valjean, un hombre que pasa casi 20 años en prisión por haber robado un pan. Al salir, se enfrenta a una sociedad que no le permite olvidar su pasado y que le sigue castigando incluso cuando intenta rehacer su vida. A lo largo de la obra, Valjean es perseguido constantemente por Javert, un inspector que cree firmemente que la ley está por encima de cualquier circunstancia humana. Esta persecución simboliza el choque entre la justicia legal y la justicia moral. Paralelamente, la historia presenta a otros personajes que viven distintas formas de miseria. Fantine, una mujer abandonada a la pobreza; Cosette, una hija quien es explotada y privada de una infancia y educación digna; y otros personajes que muestran cómo la desigualdad atraviesa a toda la sociedad. En conjunto, Los Miserables no solo cuentan la historia de un hombre, sino que retrata un sistema que margina, castiga y silencia a quienes nacen en condiciones desfavorables, cuestionando constantemente qué entendemos por justicia, verdad y humanidad. Y bueno, esta novela fue escrita por Victor Hugo. Trata de los años a finales del siglo XIX en Francia. En esta época vemos retratados diferentes procesos donde se veía la lucha por la justicia y la igualdad, ya que estamos hablando de los tiempos que se vinieron después de la Revolución Francesa. Aunque estos ideales se tenían, pues la realidad de la mayoría del pueblo y pues de todo el país era muy distante, en donde se vivían situaciones muy duras de pobreza y de desigualdad. En este contexto, el robar para sobrevivir no era raro. Lo que sí pues dista mucho para nosotros es cómo eran los castigos que se les iban dando, de los cuales, más que tratar de reeducar y de volver a reincidir a las personas, buscaban los castigos que eran por vida, como lo vimos pues en este caso de Jean. Algo interesante de la obra para nosotras es que Victor Hugo no trataba como de juzgar a los personajes como tal, sino que trataba de hacernos ver como toda su perspectiva, entender por qué hacían las cosas que hacían y ayudarnos a ver cómo es la realidad de esas personas. Y como muchas veces esto se puede ver en la educación también, donde seguimos teniendo ciertos patrones de desigualdad. Justo pues en esta novela se retrata que la pobreza realmente no es algo pues individual, sino que es algo social, que pues las condiciones pues los lleva a esto. Por ejemplo, aquí están los personajes de Fantine y Cosette, como Cosette, hablando de ella, pues en ella totalmente este aspecto de que no tiene una educación como tal, sino que pues es obligada a trabajar, incluso a cuidar a sus hermanos, y no tiene esta oportunidad de ir a una escuela, a tener una educación, a tener diferentes aspectos en su vida. Y pues esto también nos hace ver por parte de la educación que pues no todos los niños tienen las mismas oportunidades, o sea, no todos los niños que estén dentro de nuestras aulas pues van a tener estas mismas oportunidades, todos tienen un contexto diferente. También este personaje que es Javert, que se representa como pues un conocimiento muy rígido, como de que esto es lo que se debe enseñar y esto es como se debe de ser, en este aspecto de que la ley dice esto, la ley dice que si tú robas algo te vas a la cárcel, aunque realmente pues el robo es pues en este sentido de para alimentarse, para sobrevivir. Tiene pues este aspecto que es pues sí, para la sobrevivencia. Y pues sí nos muestra este personaje que es muy rígido en ese aspecto y pues nos hace preguntarnos si la educación igual tiene que ser así de rígida o si realmente pues tiene que ser más abierta a que pues ningún niño es igual, ningún niño va a tener el mismo procedimiento, el mismo aprendizaje, no todos van a ir en el mismo nivel, sino que cada uno es diferente, y preguntarnos si realmente tenemos que hacer una educación muy rígida o tenemos que estar abiertos como a todos estos cambios que se deben de hacer para los niños.
Sí, y justo básicamente es ahí en donde entra la epistemología, ya que pues básicamente es la que se pregunta el cómo se construye el conocimiento y quién tiene como que el derecho a decir la verdad, ¿no? En Los Miserables vemos dos caras, ¿no? Por un lado está Javert, que él nos dice y nos muestra que la ley es la ley, o sea, hay que cumplirla pues sí, puntualmente. Y por otro lado también está Jean Valjean, que él nos muestra que a partir de la experiencia, del sufrimiento, hay reflexión, ¿no? También, pues Jean Valjean no se vuelve bueno porque él quiere ser bueno a lo mejor, sino que hay alguien quien cree en él y por eso es que se decide hacer como que es este cambio. También esto ya entra como que en lo educativo si lo vemos de esa manera, ya que pasa algo muy parecido dentro de las escuelas, ¿no? Nosotros recibimos a los niños pensando que son hojas en blanco, pero cuando la realidad es otra. Los niños ya vienen con cosas de la casa, cosas exteriores a la parte educativa, ¿no? A veces incluso hasta con un dolor que uno no sabe qué es lo que puede llegar a pasar o que hay dentro de. Entonces esto nos invita como a reflexionar que es parte de la educación, como dices Mariana, estar abiertos a las posibilidades de moldear a lo mejor algunas actividades, cosas así, ¿no? Es ahí en donde también se nos invita en Los Miserables que nosotros pensemos que no solamente la educación es de conocimiento, sino que también aprendan más ético, social, reflexivo y que puedan aprender a moldearse en un mundo educativo también. Y bueno, eso viene siendo parte de nuestro análisis. Creemos que a pesar de que es una historia que ya tiene, pues, o que data de muchos años atrás, hay muchas cosas que se siguen acarreando y que pues siguen presentes en nuestra sociedad, en lo que hemos visto, pues sí, tanto en lo educativo como en lo social, como parte del día a día y que pues ya es más que nada una normalización. El cómo, a pesar de que se tienen estas ideas de que tenemos que innovar y ese tipo de cosas, sigue habiendo personas con pensamientos muy rígidos y pues también el cómo este tipo de pensamientos pues llegan a afectar. Sí, por ejemplo, a mí me gustó mucho esta parte que nos habla de que Javert, justo por este pensamiento tan rígido que tenía, al final el encontrarse con otra perspectiva que él decía, bueno, es que esto también parece correcto, pero lo que a mí me enseñaron es esto. Entonces ya con este conflicto interior en él, pues se da la respuesta que se obtuvo al final con él. Y esto se me hace muy reflexivo en esa parte. Sí, claro, ¿no? También ya complementando esto, lo que se ha dicho y lo que ustedes también comentan, pues podemos ver que dentro de la educación también puede ponerse como que un poco exclusiva, ¿no? Tanto que es un poco privilegiada, como para darlo a entender. En ese aspecto es importante también nosotros como maestros, como futuros docentes, conectándolo con esta obra, ponernos a pensar si es realmente tan importante que yo me ponga a planear o que una actividad o que mis alumnos se sientan a gusto y que aprendan, o yo apegarme a la rigidez de la escuela, que es lo más importante dentro de la educación para los niños y para una sociedad que claramente queremos que florezca a lo que se pueda. Y bueno, ese ha sido nuestro análisis. Esperamos que les haya gustado. Sin duda es una obra que nos costó leer a un principio por la forma en la que está escrita, pero después ya introduciendo tal historia es muy muy interesante y se las recomendamos mucho. Sí, realmente es una obra hasta muy bonita, como te hace pensar mucho en lo que tú piensas que es lo bueno y lo malo, y que hay muchas cosas que de verdad tienen demasiados matices y que no simplemente son
bueno o malo, que tienen sus pedacitos que en cierta parte pues lo justifican y hay veces que no. Sí, y que justo, ¿no? O sea, eso que comentas que podría ser que la verdad es la realidad de muchas personas. Entonces, esta historia aterriza lo que realmente estamos viviendo también como sociedad, aunque como comentó Sophie, ya es una obra pues de siglo pasado, pero se sigue viendo actualmente dentro de una escuela, una institución educativa. Entonces, muy recomendado y nos vemos. Muchas gracias. Esperamos sus likes.